¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos. Aquí comienza otra edición de CNN Prime con lo más importante de este día jueves 5 de junio. Estos son nuestros titulares para hoy. El gobernador Claudio Rego insistió que su campaña a la reelección se financió en un 100%, dijo, con préstamos bancarios. Esto en respuesta al informe de Contraloría que acusó un eventual desvío de recursos públicos. La autoridad de la región metropolitana, de hecho, anunció que va a interponer un recurso de reconsideración ante el ente fiscalizador. Y en otro tema, siempre en el ámbito político, la oposición reaccionó en bloque a los dichos del presidente Gabriel Boric aquí en CNN en Tolerancia Cero. El jefe de Estado acusó a la derecha de ser arrogante y al candidato José Antonio Kast de no haber participado en ningún acuerdo. Desde Chile Vamos pidieron al mandatario una autocrítica y Republicanos directamente aseguró que la actual administración le ha hecho mucho daño al país. Mientras tanto, en el oficialismo, Janet Jara encendió la polémica en el debate de los candidatos del bloque de gobierno. Esto tras criticar el acuerdo entre Codelco y SQM debido al rol que tuvo la empresa privada en el financiamiento de la política y porque, según sus palabras, hay una herencia pinochetista. Hay que ser menos cándidos en esto, afirmó la abanderada comunista, desatando de inmediato la molestia y respuesta de sus contrincantes. Y por último, en temas internacionales, se desató una guerra pública entre Donald Trump e Elon Musk a raíz del proyecto de presupuesto del mandatario norteamericano. Tras las críticas del multimillonario a esta normativa, el presidente de Estados Unidos dijo sentirse decepcionado y sorprendido. Como respuesta, Elon Musk vinculó a Trump con el pedófilo Jeffrey Epstein. Todo esto y más. Aquí comienza CNN Prime. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos esta revisión de CNN Prime y lo hacemos en torno al fútbol porque a las 21 horas la selección chilena enfrenta un duelo crucial ante la selección campeona del mundo. ¿Qué partido más difícil frente a Argentina? Los detalles del duelo, las formaciones, cómo va tomando forma esto en el Estadio Nacional, el contacto en vivo con Felipe Gallardo. ¿Cómo está, Felipe? Buenas noches. Muy buenas noches, Seba. Claro, estamos acá en el Estadio Nacional. Quedan aproximadamente 58 minutos para que arranque el partido acá entre la selección chilena y Argentina. Tú lo decías, es un partido crucial para el elenco de Ricardo Gareca. Realmente, si no se gana durante esta jornada ante la selección campeona del mundo, es muy difícil que Chile pueda optar al menos de llegar al repechaje, o sea, conseguir el 7º lugar para decir presente en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La selección está obligada en esta doble fecha FIFA a conseguir 6 unidades. Sabemos que no depende de sí mismo, pero al menos tiene que hacer su tarea, o sea, ganar estos 2 partidos frente a Argentina y Bolivia para seguir con la ilusión de decir presente en la cita planetaria. Es muy difícil al frente de la campeona del mundo, ya que a pesar de que en los últimos minutos se confirmó la alineación de Argentina, que no va a contar con Lionel Messi, hay jugadores que están en los mejores equipos del mundo y no es el presente que viven actualmente nuestros futbolistas. ¿A qué se aferra entonces Ricardo Gareca para ganar la Argentina esta noche? Escuchemos inmediatamente sus declaraciones. La confianza que nos tenemos como cuerpo técnico, la confianza que le tenemos a los jugadores. Creo que Chile tiene muy buenos jugadores. Entonces eso es lo que me aferro más que nada. De fútbol, los partidos hay que jugarlos, más allá de las dificultades. Entonces me aferro a la experiencia que tengo de tantos años como jugador, como técnico, de todas las situaciones que he vivido, he presenciado, me han tocado a mí y he visto en el fútbol. Entonces, bueno, uno nunca tiene que bajar los brazos mientras las posibilidades están. Entonces, eso es lo que nos aferramos a eso. O sea, necesitamos darle una alegría a la gente nos ha apoyado siempre masivamente y ojalá que se la podamos dar. Bueno, hasta ahí la palabra de Ricardo Gareca. Está claro, está la necesidad que tiene este equipo de darle una alegría a la gente. Bueno, va pasando la gente, es normal, estamos a las afueras del Estadio Nacional. También hay mucho optimismo, obviamente, por parte de los chilenos que han llegado en masa por acá, por la avenida Maratón, porque recordemos es el acceso de las entradas nacionales por el lado de Pedro de Valdivia. Se encuentra finalmente lo que es el ingreso
del público trasandino y nos vamos a correr un poco para atrás porque hay movimientos acá de un bus en el Estadio Nacional, entonces por eso nos estamos moviendo un poco hacia atrás para poder desplazarnos un poco sobre esta situación. Hay novedades respecto al equipo de Lionel Scaloni, teniendo en cuenta que no va a jugar Lionel Messi, pero inmediatamente repasemos la formación de Chile para esta jornada, con Brian Cortés en el arco, una línea de 4 completamente definida con Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Francisco Sierra Alta, Gabriel Suazo, al medio de la cancha Arturo Vidal, Rodrigo Echeverría, Lucas Cepeda, para terminar arriba con 3 hombres como son Darío Osorio, Lucas Cepeda, al medio campo iba Vicente Pizarro, acompañando al goleador histórico Alexis Sánchez. Esa va a ser la formación de Chile para esta noche, completamente confirmada acá en el Estadio Nacional. A esto se aferra, Ricardo Gareca, para poder conseguir las 3 unidades. Hablemos ahora sí del albiceleste, que ya decíamos no va a jugar con Lionel Messi. Finalmente Lionel Scaloni optó por otros jugadores debido a la gran cantidad de partidos que tenía el astro argentino jugando con la camiseta del Inter de Miami, y esto señalaba en conferencia de prensa del momento de Lionel Messi si iba a decir presente o no acá en el Estadio Nacional. Como juegan siempre los equipos de Ricardo, yo creo que también han hecho partidos muy buenos. Con Paraguay creo no merecieron perder. Han hecho un partidazo y al final terminaron perdiendo sin merecerlo. Siempre es un equipo que hace buen fútbol, que intenta pregonar el ataque y están necesitados de puntos, eso es verdad, pero bueno, son partidos chivos, de eliminatoria. Ya sabemos lo que es enfrentar a Chile, así que nosotros hacer nuestro partido de la misma línea que venimos, más allá de las bajas que tengamos o de las sanciones que tengamos, nuestra línea de juego no va a cambiar. Bueno, y señalaba Lionel Scaloni que la línea de juego no va a cambiar, y repasemos inmediatamente la formación la Argentina para esta noche, con el Dibu Martínez en el arco, una línea de 4 compuesta con el capitán, el Cuti Romero, Valerdi, Tagliafico y Molina, al medio de la cancha, Simeone, De Paul, Palacios, Almada, para terminar con 2 hombres de ataque como son Nico Paz y el delantero del Atlético Madrid, como es Julián Álvarez. Así va a formar la selección albiceleste para esta noche. Ya lo decíamos, el público chileno está entusiasmado, a pesar de que es muy difícil el panorama, que la selección tiene que ganar realmente esta noche para seguir con vida, para poder optar a este 7º cupo para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Así que nos vamos a mover un poco, imagen en vivo del camarógrafo. Estamos hablando acá en el Estadio Nacional y vamos a ver si podemos conversar un poco con la gente. Mira quién nos encontramos, don Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile. Una consulta rápida, ¿cómo ve el partido de esta noche? Lo veo muy bien, lo veo con mucho entusiasmo, con mucho ánimo. Venimos a apoyar con mi nieto y mi nieta también. Enfóquenla porque también es tan bonita, así que hay que enfocarla. Bueno, y tú, amigo, ¿cómo? No, hay que tener fe y tiene que ganar Chile hoy día, ¿no? Perdimos. Bueno, aún no son muy optimistas en esta jornada. Muchas gracias, don Miguel Ángel, presidente del Comité Olímpico de Chile, que se entusiasma como cualquiera al llegar al Estadio Nacional acá en la comuna de Ñuñoa. Vamos a ver si podemos conversar con otras personas en lo último para ya empezar a cerrar. Finalmente no se nos acerca nadie realmente y vamos a estar muy entusiastas de lo que va a ser este partido, Seba, acá en el Estadio Nacional, y vemos cómo ingresa el público a esta hora por Avenida Maratón, acá al Coliseo de Ñuñoa. Ahí está la información del minuto. Entonces, claro, es difícil ser optimista, yo diría, Felipe, porque al frente está una de las mejores selecciones del mundo, la actual campeona, pero que además está jugando muy, muy bien Argentina con Lionel Scaloni. Y por otro lado, que Chile no ha dado esas señales de recuperación de las que habla Ricardo Gareca, no ha dado esas muestras de realmente tener algún esquema y una propuesta de juego que le permita entonces desafiar a la Argentina campeona del mundo. Pero quién sabe, a veces se dan estas sorpresas en las eliminatorias, todo puede pasar. De repente algún destello de un par de jugadores chilenos o una buena performance del equipo en su conjunto y quizás podemos hacer una buena presentación frente a Argentina. Yo creo que en todo caso, más allá del resultado, hay que estar atentos a lo que pase con Venezuela, que es quien está por ahora quedándose con el cupo de repechaje, pero más allá del resultado es muy relevante quizás desde el punto de vista anímico que Chile juegue bien hoy día y que eso permita entonces encarar las últimas 3 fechas con algo más de contenido, de sustancia futbolística sobre todo. No solo esperanza, sino más bien algo de fútbol. Ojalá que eso se dé hoy día y que tengamos un pequeño respiro en unas eliminatorias que han sido
bien ácidas, lamentablemente, para nuestro país. Estaremos en contacto, Felipe, durante la edición de CNN Prime. Nos vemos. Nos vemos, Seba, que estés bien. Chao. Bien, vamos a cambiar de tema. Desde el Estadio Nacional nos vamos a otro asunto. Seguimos en terreno porque el 8º Juzgado de Garantía de Santiago determinó ampliar la detención del segundo detenido por la muerte de Francisco Albornoz, en un caso que por sus detalles ha sido bien estremecedor y muy escabroso también. Felipe Hernández nos va a contar más a esta hora de la noche. ¿Cómo está, Felipe? Buenas noches. Muy buenas noches, Seba. Efectivamente, son varios los antecedentes que se han ido conociendo con el pasar de los días y tras la aparición del cuerpo después de más de 10 días de desaparecido. La última vez, hay que recordar, si es que usted, señor en su casa, no está al tanto de este caso, la desaparición de Francisco Albornoz Gallegos se produce el 23 de mayo. Bueno, más de 10 días pasaron cuando tras la llegada del primer imputado, del primer detenido en este caso, que se acerca hasta la Fiscalía de Ñuñoa, él reconoce haber estado en las últimas horas con Francisco Albornoz y donde finalmente se llega al lugar donde fue encontrado su cuerpo. Esto es en la ribera del río Tinguiririca, en el sector de Placilla. Esto es en la región de O'Higgins. Eso ocurrió esta semana. De ahí en adelante comenzaron a conocerse antecedentes, a conocerse la situación puntual de esta investigación. La PDI, con la Brigada Investigadora de Ubicación de Personas, ha estado trabajando justamente en esta situación. Ya hay un detenido, fue controlada su detención, fue solicitada su ampliación de la detención en la jornada del día de ayer. Y justamente ayer, en horas de la tarde-noche, se da a conocer por parte de la misma Fiscalía Oriente que se encuentra el paradero del segundo imputado, del segundo detenido en este caso. Esa persona fue encontrada en la comuna de Codegua, también en la región de O'Higgins, y hoy enfrentó al tribunal, al 8º Juzgado de Garantía, donde también se solicitó la ampliación de la detención. ¿Por qué? Porque ya ayer se dijo y se solicitó por parte de la fiscal Rosana Foley que se podía, o si se solicitaba esto en base a la autorización que pudiese otorgar el tribunal, realizar la formalización el próximo día sábado, es decir, pasado mañana. Ambos imputados van a enfrentar la imputación de cargos. Hasta ahora no hay claridad respecto del delito, al menos así ha sido clara la fiscal Foley, porque quiere establecer y tener mayores antecedentes en la carpeta investigativa para poder señalar fehacientemente y concretamente cuáles van a ser los delitos que se le van a imputar a estos dos detenidos. Vamos a escuchar en primer lugar las palabras que entregó la persecutora. Hablamos de Rosana Foley, quien tras la audiencia de control de detención de hoy, entregó algunas declaraciones, sin entrar en detalles todavía, a propósito de la carpeta investigativa. ¿Por qué? Porque aquí se ha declarado en parte bajo reserva debido a lo escabroso que son los antecedentes y por protección también para la víctima y los familiares. Revisemos las palabras que entregó la fiscal Foley. Se realizó la audiencia de control de detención de una persona que fue detenida el día de ayer por parte de la Brigada de Ubicación de Personas de la Policía de Investigaciones, toda vez que la Fiscalía Local de Ñuñoa Providencia tomó y exhibió los antecedentes por verbales a través de una orden de detención que fueron concedidas por parte del 8º Juzgado de Garantía. El día de hoy, como les digo, se realizó la audiencia de control de detención de esta persona. El tribunal accedió a la solicitud de ampliación de dicha detención para agendar la audiencia de formalización para el día del día sábado, 7 de junio, en horas de la mañana también aquí en el Centro de Justicia. No puedo dar antecedentes sin que antes el juez de garantía que va a tomar la audiencia de formalización de la investigación
tenga dichos antecedentes que van a ser expuestos por parte del Ministerio Público. No, pero les voy a pedir que en ese sentido me puedan entender y esperar hasta el día sábado, que va a ser la audiencia respectiva, y por lo tanto yo no quiero entregar mayores antecedentes sino hasta ese día. Hablamos de Cristian González Morales, médico cirujano de nacionalidad ecuatoriana de 31 años. Es el primero de los detenidos en la jornada en esta semana a propósito de este caso. Y en la jornada del día de ayer, tras esta audiencia de control de detención, finalmente también se da con el paradero de José Miguel Baeza Cortés, chef de nacionalidad chilena de 41 años y que es un reconocido chef de nuestro país. Hay que manifestar también ese contexto, ese antecedente. Bueno, ambos van a ser formalizados durante la jornada del día sábado y ahí se van a exponer todos y cada uno de los antecedentes. Las dos audiencias que se han desarrollado en los últimos días se han hecho a puertas cerradas debido a que hay detalles que no se quieren dar a conocer o no quieren ser publicados, pese a que se han difundido algunos de ellos, pero hay muchos antecedentes que no se quieren dar a conocer justamente por lo escabroso que pueden resultar ser, principalmente pensando en la familia de Francisco Albornoz. Por eso es que hay tanto hermetismo también en esta indagatoria. Por ahora lo que se sabe es que, y hay un antecedente importante aquí que les quiero mencionar. Cuando llega la Policía de Investigaciones, la BRIUP, hasta la comuna de Codegua, hasta el domicilio del chef de nacionalidad chilena de 41 años, bueno, se percatan de una situación en particular, una situación que podría haber resultado incluso hasta perjudicial para la investigación. ¿Por qué? Porque se habría encontrado evidencia que habría sido intentada ser destruida por parte de este sujeto y eso podría haber dificultado incluso la situación de la indagatoria, de la investigación. Se trataría de ropa que habría sido utilizada aquel día en el que lamentablemente Francisco pierde la vida y de ahí en adelante su desaparición. Es por esa razón entonces es que se hace tan necesario la premura con la cual se pueda entonces conocer también y que se pueda formalizar los correspondientes cargos en contra de estos sujetos. Hay que señalar también que tuvimos la chance de conocer, bueno, un ambiente, porque tampoco entrega tantos antecedentes y tantas declaraciones el abogado defensor de uno de los imputados. Revisemos justamente lo que señalaba este abogado, este jurista, quien defiende a uno de los imputados, en este caso en la desaparición de Francisco Albornoz, y que entrega levemente algunos antecedentes al respecto de esta indagatoria, al menos en la visión de sus defendidos. Revisemos lo que señalaba el abogado defensor de uno de los imputados. Consultarle por su imputado, ¿qué es lo que puede decir hasta ahora? ¿Él declara, presta declaración? Por ahora no está mi imputado en la sala, entonces no puedo lo escuchábamos en la mañana, ¿él conocía a Francisco? ¿Era parte del círculo íntimo? No lo conocía, eso es lo único que les puedo decir. ¿Con quién se conocía a él? Permiso, gracias, disculpe. Abogado, ¿conocía a este segundo imputado? ¿Evidencia o no? ¿Y qué nos puede decir? Por ahora que tengo que retirarme, muy gentil. Gracias. Luego de eso se cerró la puerta del ascensor, bajó y el abogado salió desde el centro de justicia. No se supo más. Ya vamos a tener la chance tal vez de poder conocer mayores antecedentes y las palabras, al menos del representante de los dos imputados, el próximo día sábado, cuando se realice la audiencia de formalización de cargos. Hay un antecedente también muy importante y es que, y hay que señalarlo, el medio de comunicación de Clinic dio a conocer esta jornada el informe del servicio médico legal de la autopsia que se realizó al cuerpo de Francisco Albornoz en la ciudad de San Fernando. Bueno, se ha señalado que una causa, esto previo a que se conociera este informe, que la causa podría haber sido sobredosis de drogas y eso le habría provocado un infarto. Lo que dice el informe, al menos lo que se publica en el medio de Clinic, es que el informe señalaría que Francisco Albornoz habría fallecido por un traumatismo encefalocraniano. Esto es que en el marco de la caída
a la ribera del río Tinguiririca habría golpeado su cabeza y por esa razón entonces es que habría perdido la vida. Es algo que maneja y que tiene en su poder el Ministerio Público y tiene que ser cotejado con los exámenes toxicológicos también. Por lo tanto, ahí hay otro antecedente que se suma entonces a esta carpeta investigativa que tiene hartos antecedentes y variados para que puedan ser entonces presentados al octavo juzgado de garantía el próximo día sábado, donde se espera que esta audiencia parta a eso de las 10 y media de la mañana para que puedan entonces presentarse ambos imputados quienes están detenidos en Santiago 1 por ahora. Cambiemos de tema, vamos a hablar de una situación que ocurre en la comuna de Las Condes y donde se produce una violenta acción por parte de 13 delincuentes. 2 de ellos, menores de edad, realizan un portonazo, abordan a la mujer mientras iban a pie, le intentaron robar su vehículo. Forcejean con ella, la bajan del vehículo y cuando se suben estos sujetos, la atropellan. Bueno, es en ese contexto que estos sujetos, tras haberla atropellado, pierden el control del vehículo, impactan contra un domicilio y huyen a pie. Son alcanzados, seguidos por un vecino, quien es funcionario del Ejército de Chile, y mientras él los iba siguiendo, llamó a Carabineros y esto permitió entonces la detención de los 3 sujetos. Revisemos las palabras que entregaron desde los vecinos de Las Condes y también desde Carabineros. En un momento ella dice que el auto la atravesó acá y ahí otro vecino logró salir porque el auto bloquea su entrada y él también dice que vio que le cruzaron por encima. Y para mi gusto, claro, la ambulancia se demoró mucho, unos 15, 20 minutos, no sé, pero en ese momento también se hace como más largo el tiempo. Pero le asistió Seguridad Ciudadana, bomberos la estabilizaron. Y fueron 2 menores de edad, tengo entendido, pero iban a pie y salieron corriendo. Se fueron por allá y los agarraron supuestamente en Tomás Moro con Monroe. Hoy alrededor de las 12 horas, una mujer mientras llegaba a su inmueble particular en su automóvil fue abordada por 3 sujetos, quienes procedieron a bajarle del móvil oponiendo resistencia a la víctima, instante que fue atropellada. Acción que hace que los individuos pierdan el control del móvil, chocando contra una reja perimetral de un inmueble, huyendo a pies. Simultáneamente ingresa un llamado al nivel 133 de un testigo, que fue entregando las distintas calles de la huida de estos sujetos. Y por la acción colaborativa y rápida de Carabineros con personal municipal, en la rotonda Atena, Dominicos con Tomás Moro, se logró la detención de 3 sujetos. Uno de ellos mayor de edad, 2 menores de edad. Ahí está entonces las palabras de Carabineros, también de los vecinos. Afortunadamente esta mujer que resultó ser atropellada, en un comienzo se había dicho que estaba en riesgo vital, bueno, salió de esa situación o de esa condición cuando fue llevada hasta la clínica Las Condes en una ambulancia llamada por los mismos vecinos y afortunadamente se recupera pese a mantener algunas lesiones en su cuerpo producto del atropello del cual fue víctima tras este intento de robo de su vehículo. Una noticia, por cierto, lamentable para ella y, por supuesto, impactante por la edad de quienes participan, ¿no?, del delito, algo que se hace cada vez más frecuente cuando se informan de hechos policiales. Gracias, Felipe, nos vemos. Nos vemos, que esté muy bien. Bueno, nos vamos a otro tema del día. La empresa Pacific Blue finalmente revirtió su decisión. Ya no va a cerrar su planta en Talcahuano, como había advertido hace algunas semanas. Y esto tras el acuerdo de la Comisión Mixta en el Congreso, que deja más cuota para la pesca industrial en la merluza. Sin embargo, algunas compañías pesqueras ya han anunciado una serie de acciones judiciales, básicamente porque acusan que esta nueva norma es inconstitucional. Natalia Muñoz nos cuenta. Felicidad de las trabajadoras de Pacific Blue. A que sigamos trabajando por Talcahuano, a que sigamos cuidando nuestro empleo. Así amanecieron este jueves luego de que la compañía pesquera revirtiera su decisión de cerrar su producción, tras los acuerdos alcanzados en la Comisión Mixta respecto al fraccionamiento de la merluza. Estuvimos muy nerviosos viendo la comisión, pero al final cuando ya tuvimos un buen desenlace, amanecimos más tranquilos y con la esperanza de seguir trabajando. Y estamos contentos
de que se haya podido revertir esta situación. El cierre, digamos, para nosotros significaba mucho. Aquí nadie tiene que sentirse ganador ni perdedor, sino que hay un equilibrio dentro de la pesquería y en la medida que la cuidemos vamos a poder trabajar todo, digamos, del mar. El acuerdo aprobado es el fraccionamiento de 45% para el sector artesanal y 55% para los industriales, con la cuota global de captura fijada en máximo 35.020 toneladas de pesca de merluza. Si hay exceso de captura, esta irá íntegramente a la fracción artesanal, lo que permite a la industria seguir operando. Esto nos permite tener certidumbre para el futuro de la empresa y con ello no tener que cerrar, ¿cierto?, como lo habíamos anunciado a fines de este año. Si bien nos hubiera gustado que se hubiera mantenido, ¿cierto?, el fraccionamiento actual, estamos de acuerdo con tener otro recurso, que en este caso es el besugo, y que se haya puesto el foco efectivamente en la recuperación de la merluza, lo que nos va a permitir tanto al sector artesanal como industrial tener una mayor cuota. Son más de 800 empleos directos y alrededor de 2.000 de forma indirecta que estaban en peligro. Polémicas como las cifras erróneas del subsecretario de Pesca Julio Salas y anuncios de cierre, al menos esta parte del fraccionamiento queda zanjada. Como declaramos persona no grata al ministro Grau, hoy le podemos decir que las puertas de Talcahuano están abiertas porque lo que se hizo, tanto el gobierno como los parlamentarios de la región, todos, es dar tranquilidad y defender el empleo de miles de mujeres talcahuanos que estaban en riesgo. Estamos hablando de más de 100 millones de dólares que va a permitir hacer una mejora sustantiva del sector artesanal en todo el país. Esto se expresa en 22 pesquerías, congrio, merluza, anchoveta, sardina. Esto tiene que ser refrendado en votaciones tanto en la Cámara de Diputados y Diputadas como también en el Senado. Votaciones en sala que ya se anticipan no estarían con acuerdo. No hay que pensar que esto ya está resuelto, tiene que ir a la votación de la sala del Senado a la Cámara, y hoy día la pelota, como se diría en términos futbolísticos, está en la cancha de la industria pesquera, que ha señalado que va a recurrir al Tribunal Constitucional porque cree que este cambio de fraccionamiento le quita un derecho adquirido. Al aprobarse también una patente, creo que esto va a generar algún ruido, particularmente en empresas que tienen contratos internacionales. Esperamos corregir esta situación en el trámite que aún está pendiente en relación a este proyecto. Es que no todos quedaron conformes con lo que llega a sala. Ya había sido rechazado las licitaciones en la subasta del Jurel y ahora el financiamiento de la iniciativa es a través del pago de patentes por parte de la industria que captura Jurel, lo que según las compañías es un cambio en la certeza que existía hasta 2032, por lo que no descartan presentar acciones legales por inconstitucionalidad. Se puso un impuesto, una patente a las cuotas que se compran internacionalmente y que equivalen en el caso del Jurel al 20% de las cuotas totales que la industria de la octava región está hoy día utilizando. Estamos evaluando las acciones legales que vamos a seguir porque creemos que este es un muy mal proyecto de ley. Puede generar muchas complicaciones en algunas empresas que gran parte de su actividad la realizan con estas transferencias de cuotas de Jurel que se compran en el extranjero, que al ponerle un gravamen, es decir, una patente o un impuesto, encarece la compra y puede ser que eso ya no sea viable. Acciones legales que podrían dejar sin efecto la ley de fraccionamiento. Según Zona Pesca, el acuerdo implica casi 23 millones de dólares anuales por contratos con compañías internacionales por el Jurel, lo que se vería afectado por el pago de patentes. Nos vamos ahora al ámbito político y en particular al ambiente que se ha generado entre los candidatos a la primaria presidencial del oficialismo. Hubo debate este jueves y dejó tensos cruces entre los 4 aspirantes a la moneda. El diálogo, por ejemplo, se crispó cuando se habló del acuerdo por el litio entre SQM y Codelco. Un encuentro que se da a menos de un mes de los comicios fijados para el 29 de junio. Macarena Román tiene la nota. Como que esta gente va a comer, nosotros somos la comida. Una reflexión del candidato presidencial del Frente Amplio que sirve para reflejar lo que fueron los primeros minutos de un nuevo debate de los candidatos que participarán en la primaria presidencial. Ay, yo quería que me preguntaran por Venezuela y por Cuba. Un ambiente que comenzó distendido, pero que cambió a una evidente tensión cuando se habló, por ejemplo, del acuerdo entre SQM y Codelco en el marco de la Estrategia Nacional del Litio. Porque aquí yo escucho y parece que le tuviéramos que dar las gracias a SQM, que SQM está haciéndole un favor al Estado. ¿Ustedes creen que SQM
está haciendo este tratado porque va a perder. Francamente, yo creo que hay que ser menos cándido en esto. No acepto el título en esta materia de cándido, ni tampoco acepto que al presidente de la República se le considere cándido en este acuerdo. Janet nos trata de cándido, pero no se hace cargo de la respuesta de fondo, que no tiene ninguna descalificación que nosotros estamos proponiendo, que es que básicamente para aprovechar el ciclo de precio del litio se requiere la construcción de una empresa nacional del litio, y crearla no pasa por escribirlo en un papel. Pero esa discusión no quedó ahí. La candidata del PC aseguró que a ella no le gusta hacer negocios con SQM. Insiste en que no es solo por la herencia pinochetista que ella considera tiene la empresa, sino que también por el rol que jugó con el financiamiento irregular de la política. Todo el mundo dice estar de acuerdo con que Chile crezca más, pero a la hora de tener arriba de la mesa una posibilidad concreta como es esta, y tomar las decisiones que se requieren, que no siempre son fáciles, aparecen problemas por todos lados. Un debate de casi 2 horas que también tuvo espacios para desmarcarse del gobierno. Parto con una de broma, que yo uso corbata. Pero más allá de las bromas, hubo diferencias no menores. En mi gobierno vamos a traspasar recursos, vamos a traspasar facultades y responsabilidad a las regiones. Que en mi gobierno, desde el primer día, seguridad y crecimiento van a ser prioridad. Y ya fuera del debate siguieron los dimes y diretes. Ahí fue donde se habló más extenso sobre el desmarque del economista Oscar Landerreche, un integrante del equipo de Carolina Toá, quien no garantizó su apoyo a cualquier candidato que gane las primarias. Y si no quiere apoyar, la verdad es que no me preocupa. Ha intentado varias veces ser candidato a presidente, no le resulta y siempre marca diferencias. Yo le diría a Landerreche que no puede manifestarse equidistante entre el bloque progresista y la derecha radicalizada chilena que hay actual. Saber si ellos van a estar en definitiva disponibles o no después de que alguno de nosotros gane la primaria es algo que tienen que responder la candidata a quien apoyan, no nosotros. La exministra del Interior aseguró que nadie tiene que tener ninguna duda de que el apoyo de su comando estará en quien gane el próximo 29 de junio, porque según la banderada, su equipo está completamente alineado. Llegó el momento de hacer la primera pausa. Volvemos de inmediato. Seguimos con CNN Prime. Ya estamos de vuelta y vamos a ir a conversar de materia política. En Tolerancia Cero, el presidente Gabriel Boric aseguró que la derecha está mostrando una postura muy arrogante. Fueron sus declaraciones al momento de analizar la previa de las elecciones presidenciales de noviembre. El mandatario agregó que la oposición ha reflejado mucha seguridad de sus perspectivas de triunfo, lo que fue inmediatamente respondido por los respectivos comandos presidenciales opositores. Colón Bajos nos cuenta. A las 21 horas de este miércoles, el presidente de la República hacía su aparición en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile para, entre otras cosas, abordar la carrera presidencial que, según las encuestas, hoy encabezan Evelyn Matei y José Antonio Kast. Exactamente en el mismo horario, la abanderada de Chile Vamos subía al escenario para lanzar su campaña gráfica, digital y programática ante más de 1.000 simpatizantes y militantes. Yo creo que la derecha se comete el error de estar en una postura muy arrogante y con mucha seguridad respecto de lo que de sus perspectivas de triunfo. En la política, todos sabemos, no hay carrera ganada. Una carrera que a comienzos de 2021 se veía cuesta arriba para el presidente. Así lo recordó aludiendo a las encuestas y proyecciones de ese momento que terminaron equivocándose respecto de los apoyos que finalmente lo llevaron a la moneda. Ahora, pese a la sorpresa que significó esa elección para las encuestas, la oposición está convencida de la precisión de esos sondeos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Hoy día vemos una izquierda minimizada a no más de un 35-32% de la intención de voto, y la verdad que cuando uno ve todos los números marcan que los electores de centro derecha o derecha suman alrededor de un 60% de las preferencias. Uno esperaría a un presidente una autocrítica respecto de qué es lo que ha hecho mal
y por qué ha perdido tanto base de apoyo que lo llevó a ser el presidente de la República. Presidente que le ordenó a sus ministros cumplir con el principio de presidencia durante este año electoral. Un compromiso que, según acusan adherentes de Evelyn Matei, no se estaría respetando. Por ello, parlamentarios de la UDI oficiaron a la Contraloría para que investigue a 6 secretarios de Estado, además de pronunciarse sobre supuestas cuentas en redes sociales concertadas con el gobierno para atacar a su abanderada. Tenemos antecedentes concretos que el gobierno está utilizando computadores de las oficinas públicas con cuentas falsas y algunas con nombre y apellido para, en jornada de trabajo, atacar sistemáticamente a Evelyn Matei. Eso significa usar el aparato del Estado para perjudicar a un rival político. Pero la candidata presidencial de Chile Vamos no es la única rival que enfrenta al oficialismo. Con solo unos puntos de diferencia en las encuestas, José Antonio Kast se ha consolidado en el segundo lugar con una gran posibilidad de pasar a segunda vuelta, según algunos expertos. Consultado por un escenario de balotaje sin un representante oficialista, el presidente Boric contestó lo siguiente. Preguntarse si los candidatos a los que usted hacía alusión hubiesen podido llegar a acuerdos. Y una de las cosas que decía en campaña, cuando estábamos en los debates con José Antonio Kast, me preguntaba, ¿con quién ha llegado a acuerdos José Antonio Kast? ¿Con quién ha llegado, con alguien que piense distinto? ¿Ha llegado a un acuerdo para empujar alguna política pública? Más bien ha generado quiebres. Siempre estaré disponible para acuerdos que hagan bien a Chile. El problema es que Boric ha promovido malos acuerdos. Si hablamos de pactos, los chilenos no olvidan el que hizo con Monsalve para blindarlo de la acusación de violación. Pacto que solo rompió cuando la prensa lo expuso. Este gobierno, francamente, no solo le ha hecho un pésimo favor al país, sino que le ha hecho mucho daño. Y más que estar peleando el presidente Boric con candidatos, yo lo invitaría a preocuparse de que en los últimos meses, lo poco que le queda de su gobierno, tenga algún resultado que mostrarle al país hacia el futuro. El presidente Boric aseguró que si en el futuro le toca formar parte de la oposición, sería mucho más ponderado al emitir juicios sobre las acciones de un gobierno. Declaraciones que formaron parte de sus reflexiones en el panel de Tolerancia Cero. Bueno, sobre este tema y otros asuntos de contingencia vamos a conversar a esta hora en CNN Prime con el diputado del Partido Republicano, Cristian Araya, nos acompaña esta noche. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por su tiempo. Diputado, en la nota ya dábamos contexto de esta disputa política que se ha abierto a propósito de esas declaraciones que dio el presidente Gabriel Boric en Tolerancia Cero, cuando planteaba fundamentalmente que José Antonio Kast en particular, pero se entiende que esa crítica se extiende también al Partido Republicano, no ha llegado a acuerdos. ¿Cómo interpreta primero la crítica y el momento en que la hace el presidente Gabriel Boric? Yo creo que el presidente Gabriel Boric, en vez de estar dedicado a ser un comentarista político, debe estar preocupado de la crisis de seguridad, la crisis migratoria, la crisis en materia de salud, la crisis económica que sufre el país. Yo creo que es muy lamentable ver un presidente que está preocupado de cualquier otra cosa, de sacarse fotos con rockeros y no de gobernar. Yo creo que lo que le falta a este gobierno es dirección, es una autoridad, un presidente. Y vemos al presidente de la República preocupado de cualquier cosa. Yo creo que esa es una señal muy equívoca. Entonces, más que caer en los dimes y diretes con el presidente de la República, yo creo que lo que corresponde y la petición que le hacemos es que gobierne. Para eso lo eligieron, ese es su deber, y al menos hasta el 11 de marzo del 2026 debiese ser su única y principal preocupación. Ahora, diputado, esto tiene un contexto de todas maneras, ¿no? Y es la carrera presidencial en la que estamos ya embarcados, quedan algunos meses todavía para esa elección de noviembre, pero se da ese contexto y hay una reflexión mayor que tiene que ver con la gobernabilidad. Y ese contexto me parece que es importante para rescatar la frase y para que usted nos pudiera contar qué le parece esa declaración que hace el presidente Boric. Apunta a una crítica muy concreta y es la incapacidad de su sector de llegar a acuerdos. ¿Qué dice usted sobre eso? O sea, si vamos a hablar de gobernabilidad, yo creo que el presidente de la República, Gabriel Boric, debiese tener al menos un poquito de pudor. Si hay algo que ha caracterizado su gobierno es su desgobierno. ¿Por qué? Porque no ha tenido dirección, porque no ha impulsado una agenda, porque la improvisación y el amateurismo ha sido la regla general, porque a nivel profesional ha dejado muchísimo que desear,
porque nadie responde ni se hace cargo cuando cometen errores, faltas o incluso situaciones que rayan con la incompetencia, con la negligencia, con el dolo. Entonces, creo que si hay alguien que no puede hacer esa crítica, es precisamente Gabriel Boric. Entonces, yo creo que en vez de estar viendo los problemas eventuales o tratar de apuntar con el dedo al resto, hoy que es presidente de la República podría al menos tratar de hacer un buen gobierno. Mira, yo tengo millones de diferencias con Gabriel Boric, pero es el presidente de la República y espero que haga un buen gobierno, pero lo ha hecho pésimo. Nadie responde, nadie asume responsabilidades, su directora de presupuesto no le calza los presupuestos, el ministro de Hacienda tiene desbalanceado la balanza fiscal, y el Ministerio de Salud sigue aumentando la lista de espera, en materia de seguridad un desastre, aumentan los homicidios, en materia migratoria siguen ingresando ilegalmente al país por el aeropuerto Arturo Merino Benítez y por la frontera de Colchane. Entonces, diputado, es una tras otra. Entonces, ¿hasta cuándo el presidente está preocupado del comentarismo político y no de las urgencias sociales? Ahora, de todas maneras, se lo planteo por tercera vez, pero hasta ahora no ha habido respuesta del Partido Republicano sobre esa crítica que tiene que ver con la capacidad de ponerse de acuerdo con otros. Y me parece que es relevante proyectando los próximos 4 años, ¿no? El Partido Republicano junto a José Antonio Kast está en una posición bien expectante en las encuestas. Ya aparecen en empate técnico con Evelyn Matei en distintos sondeos, lo que significa empezar a proyectar un escenario de un eventual gobierno del Partido Republicano. Por eso le pregunto nuevamente si es que se quiere hacer cargo de esa crítica que le plantea el presidente Boric sobre la capacidad que tiene el Partido Republicano para ponerse de acuerdo con quienes piensan distinto, dijo el mandatario. Voy a insistir en eso. Bueno, en ese sentido puedes ver, por ejemplo, el trabajo que hemos realizado en el Congreso. Yo creo que si conversas con otros parlamentarios, puedes ver cómo trabajamos en las comisiones, cómo trabajamos y articulamos también posiciones, cómo somos capaces de plantear nuestros puntos. Aquí, obviamente, el presidente de la República, que es algo que nos tiene acostumbrados, trata de caricaturizar al Partido Republicano porque evidentemente lo ve como la gran amenaza, no solo política, sino ideológica, pero es algo que no nos desvía ni nos quita el sueño, ni va a hacer cambiar en 1 milímetro nuestra hoja de ruta. Sí. Nosotros seguimos trabajando, tenemos una propuesta para Chile y estamos seguros que una vez en el gobierno vamos a poder llegar con una agenda tan clara que solo le va a quedar al resto tener que sumarse, porque cuando tienes una crisis de seguridad como la que vive hoy el país, lo que quieren los chilenos es seguridad, es dirección, estas son las respuestas. Y en esto yo creo que va a haber un consenso, como se va a poder lograr hacer. Yo creo que ahí tengo la esperanza de que el sentido común y la contundencia de las propuestas de José Antonio, que han demostrado hoy lograr incluso la simpatía de sectores que antes las ridiculizaban, por ejemplo, en materia de control fronterizo, por ejemplo, en materia de seguridad. Bueno, yo creo que el tiempo le ha ido dando la razón y vamos a ver cómo con José Antonio Kast vamos a poder recuperar la senda de desarrollo que perdimos en particular y de forma muy clara a partir del 18 de octubre del 2019. Diputado, usted hablaba de esta contraposición ideológica. ¿Cuánto valor, cuán relevante es esa disputa política que abre el Partido Republicano respecto al proyecto político que representa el Frente Amplio, o si quiere en términos más generales incluso, la coalición oficialista? Bueno, yo creo que evidentemente tenemos una diferencia sustantiva. Sí, claro. Nosotros hemos puesto las urgencias sociales por delante. Si tú ves a José Antonio Kast, no cae en la discusión político contingente del comentarismo político, sino a plantear propuestas todas las semanas. Creemos que en materia de salud tenemos que hacernos cargo de los más de 2 millones de chilenos que están en lista de espera, tenemos que hacernos cargo de todos los hospitales que no se están construyendo, en materia habitacional. O sea, hoy vivimos una crisis habitacional inmensa. Mi generación hoy no puede acceder al sueño de la casa propia. Los arriendos están por las nubes, el precio de la vivienda está por las nubes, y así te puedo seguir desmenuzando un montón de temas. En esos temas, obviamente, tenemos una propuesta absolutamente distinta. En materia de administración del Estado, nosotros queremos reducir el tamaño del Estado, queremos reducir la cantidad de operadores, la cantidad de ministerios. Gabriel Boric, ¿qué es lo que hizo? Fue aumentar ministerios frente a la crisis de seguridad, que nos propuso un nuevo ministerio, el Ministerio de Seguridad, que ya ha demostrado que no ha dado ningún resultado. Aprobado con los votos de Chile Vamos, eso sí, diputado. Sí, pues por supuesto, yo voté en contra y se los dije el primer día que lo que iba a generar era
más burocracia, más gasto fiscal y un desorden en quién es el responsable de la seguridad. Dicho y hecho. O sea, José Antonio Kast, en su momento, cuando aparecieron los gobernadores regionales, votó en contra y advirtió lo que iba a pasar. Y también tenía razón. Y así ha ido teniendo razón una y otra vez en materia migratoria, el descontrol en la frontera. Entonces, en cada uno de los temas hay una propuesta, hay una posición, la hemos marcado, y yo creo que el tiempo al final nos termina siempre dando la razón. No quiero pecar de soberbio en ese sentido, pero lamentablemente el presidente de la República se ha equivocado de forma sostenida y este costo lo pagan los chilenos más pobres. Diputado, respecto a ese ejemplo que usted plantea, el del Ministerio de Seguridad, por ejemplo, o la reforma previsional, son temas en los que ustedes se han marginado de esos acuerdos políticos que son amplios. El Chile Vamos y el gobierno han negociado y han tenido que ceder cada uno en su parte para llegar a dos reformas que son bien importantes y que se destacan como parte del legado que podría dejar este gobierno, la reforma de pensiones y la creación de ese Ministerio de Seguridad, por ejemplo. ¿No es esa una muestra de la forma en la que el Partido Republicano se ha ido aislando de alguna manera dentro del sistema político chileno? Yo creo que más que aislando, diferenciando. Cuando hay malos acuerdos, no nos vamos a hacer parte. Nosotros nos vamos a hacer cómplices de malas políticas públicas. ¿Por qué nos vamos a hacer cómplices, por ejemplo, de la creación de un ministerio que no sirve para absolutamente nada? De más burocracia, de más gasto fiscal. No tiene ningún sentido. Yo creo que uno de los grandes errores de Chile Vamos es precisamente tratar de ir llevando la comparsa, ir detrás de las propuestas de la izquierda y tratar de ser una versión desmejorada de ello. Nosotros tenemos una propuesta clara y hemos sido consecuentes con nuestra posición. No vamos a hacer una versión deslavada de las propuestas de los otros. Nosotros tenemos nuestras propuestas, tenemos una agenda de ruta, una guía que es muy clara. Y en materia de seguridad, por ejemplo, ya que tú lo abordabas, ¿sí? El Ministerio de Seguridad no es la solución. Más burocracia, más oficinistas, más personas detrás de un escritorio no va a mejorar en nada. Muy por el contrario, necesitamos más policías, pero más policías en las calles, no más policías detrás de un escritorio. Necesitamos policías que puedan ejercer la autoridad, que puedan ejercer la fuerza. ¿No? El que sigamos discutiendo los taser demuestra que estamos absolutamente atrás en la discusión. Diputado, los delincuentes usan armas automáticas. Nosotros discutimos si tenemos que usar o no un taser. Y a propósito de esa diferenciación con Chile Vamos, Evelyn Matei lanzaba ayer su pre-campaña y lo hacía con los siguientes conceptos que de alguna manera le dan ciertos lineamientos ya al discurso que pretende llevar adelante la candidata de Chile Vamos. Orden, progreso y esperanza. ¿Qué le parece a usted esa síntesis que hace la propuesta de Chile Vamos? Bueno, yo creo que, como dice un antiguo latinismo, res non verba, o sea, hechos no palabras. Cuando la candidata de Chile Vamos ha hablado de, por ejemplo, reducir el Estado o reducir el gasto fiscal, y vemos en la discusión de presupuestos que le aprueban una y otra vez los presupuestos y que rechazan las propuestas del Partido Republicano de reducir el presupuesto todos los años, cuando vemos que hacen y rajan vestiduras en contra del INDH, pero terminan llegando a acuerdos igual con la izquierda y terminan aprobando los recursos para el INDH, etcétera. Bueno, yo lo que quiero ver es que esto se traduzca en hechos concretos, porque para palabras y discurso y poesía el presidente de la República nos ha demostrado que de eso abundó, pero que en la práctica no vimos nada. ¿Y usted cree que Evelyn Matei también está siguiendo un camino parecido? No, yo lo que le espero de Evelyn Matei es que tenga una posición clara, que guíe a su sector, porque lamentablemente, por ejemplo, la reforma previsional nunca supimos cuál era la verdadera posición, una cuestión medio ambivalente, que está de acuerdo o no está de acuerdo, o sea, y esto en todos los temas. Yo creo que es importante que quienes encabezan los conglomerados tengan posiciones claras, pero bueno, eso es la candidatura de Chile Vamos, ellos eligieron tenerla a ella, nosotros seguimos con nuestro candidato José Antonio Kast, que gracias al apoyo de los chilenos sigue creciendo en el apoyo ciudadano. Nosotros insistimos, el tema de las encuestas para nosotros resulta ser una anécdota siempre. Hoy nos puede favorecer, mañana no importa, seguimos con la misma hoja de ruta. Porque en medio de la crisis, lo que no hay que hacer es cambiar la dirección o cambiar o soltar la mano de nuestro tiempo. Nosotros tenemos muy claro hacia dónde tenemos y seguimos avanzando.
Ahora, me parecía relevante escuchar su opinión sobre esta propuesta de Evelyn Matei, pensando en lo que puede ocurrir en una segunda vuelta y el compromiso de apoyos recíprocos, digamos, entre ambos, si es que alguno de los dos, Evelyn Matei o José Antonio Kast, llegara a pasar al balotaje. Sí, eso está, y eso lo ha dicho José Antonio Kast en innumerables ocasiones. Lo hizo con Sebastián Piñera y Evelyn Matei lo hizo en su momento con José Antonio Kast. En eso no hay ninguna duda. Si no llegara a pasar José Antonio Kast, José Antonio y todo el Partido Republicano apoyará en segunda vuelta al candidato de oposición que pase. Yo creo que Chile no soporta otro gobierno de izquierdas, no soporta otro gobierno del Frente Amplio del Partido Comunista que le ha hecho muchísimo daño a los más pobres de nuestro país. Diputado, y en ese sentido, considerando lo que están mostrando las encuestas hasta ahora, que usted tiene toda la razón, van cambiando en el tiempo, es un ejercicio dinámico, pero la fotografía del momento muestra un escenario bien reñido en esta primera vuelta. ¿Usted esperaría algún gesto de parte de Johannes Kaiser y de que deponga su candidatura en favor de José Antonio Kast, por ejemplo? Un tema del que se ha hablado mucho. No, mira, Johannes Kaiser, con quien mantengo la mejor relación de amistad, y el Partido Nacional Libertario tienen todo el derecho de presentar su candidato, al igual que lo tenemos nosotros, y creo que es positivo que haya una voz levantando ideas que son muy similares a las nuestras. Yo creo que eso le hace bien a Chile, que permite llegar a más gente, y en ese sentido nosotros no vemos ninguna complicación, así que es positivo. Enhorabuena, tenemos buenos liderazgos en esta carrera presidencial, y José Antonio Kast sigue creciendo y muy probablemente en las próximas semanas, en las encuestas que a algunos tanto les interesa, probablemente llegue al primer lugar. Yo creo que esto no nos quita el sueño, seguimos trabajando, seguimos presentando propuestas, porque más allá de esto, de los dime y direte, más allá de las diferencias, que si sube o se baja un candidato o el otro, yo creo que los chilenos están sufriendo bastante como para estar preocupados de este tipo de cosas. Diputado, me gustaría hablar también de otro tema con usted que tiene que ver con la situación que se está viviendo en la gobernación metropolitana. Ustedes desde el Partido Republicano han planteado los reproches respecto al informe que ha emitido la Contraloría sobre la gestión de recursos en el gobierno que encabeza Claudio Rego, y denuncian que ha habido irregularidades graves, que hay inconsistencias documentales y que hay entrega de información errónea por parte de la corporación. ¿Van a pedir la destitución derechamente de Claudio Rego? Sí, efectivamente. De hecho, hoy en la mañana hicimos ese anuncio. Para poder hacer la presentación al Tricel se requiere hacer una presentación con 12 consejeros regionales. El Partido Republicano, la región metropolitana, tiene 11. Ya se habló con los otros partidos que tienen representación, partidos de oposición, están llanos a respaldar esta presentación. ¿Y cuál es el argumento, diputado? Mira, aquí hay varios antecedentes. Algunos de los que salieron ayer de la Contraloría General de la República, pero también parte de la mesa de trabajo. Nosotros el día 16 de mayo lanzamos por los medios de comunicación una mesa de trabajo entre consejeros regionales republicanos y parlamentarios. Y en estas semanas de investigación hemos detectado, por ejemplo, que la Corporación Regional Metropolitana recibe 23.000 millones de pesos entre el 2021 y el 2024. Normalmente recibía cerca de 1.000 millones de pesos anuales. En este periodo aumenta a 6.000 millones de pesos. Empezamos a hacer doble clic sobre el destino de estos recursos. Cerca de 3.000 millones de pesos son entregados por trato directo, 1.600 de ellos basados en la confianza en estos proveedores. O sea, hay una serie de situaciones muy preocupantes, incluso el cambio en el manual de compra. El año 2017, cuando Claudio Rego era intendente, estableció un criterio bastante estricto para poder realizar compras por medio de esta corporación. Cuando ya es gobernador, cambia este criterio y que pasó de los entre 5 y 10 millones de pesos para poder realizar estas compras a 95 millones de pesos. ¿Qué es lo que pasa? Se transfieren vía subvención recursos del gobierno regional a esta corporación, y luego esta corporación, con mucho menos controles, empieza a realizar numerosas compras de adquisición de bienes y servicios. Entonces, diputado, y ese cambio, disculpe, pero ese cambio ¿lo determina solo el gobernador o el Consejo completo?
No, lo determina el directorio de esta corporación, directorio que estaba compuesto en ese momento, entre otros, por Alberto Larraín. Alberto Larraín, que 6 días después que fue nombrado director, se le traspasaron 1.600 millones para la Fundación Procultura y que ese mismo año modifican el reglamento de compra para poder facilitar, en el fondo, la adquisición o el gasto de mayores recursos sin mayor control. Entonces, claramente estas son situaciones que obviamente le prenden todas las alertas porque se parece mucho a otros hechos que conocimos hace algún tiempo. Diputado, lo último, sobre los plazos de esa solicitud de destitución, ¿qué plazos se manejan ante eso de lo que puede demorar el Tricel en analizar este caso? Mira, esta presentación al realizarse, obviamente se abre todo un proceso probatorio. Sí, claro. Puede tener una cuestión que puede durar cerca de un año el proceso, un poco viendo la experiencia de lo que pasó en la cuarta región. Pero, ¿cuándo hacer la presentación? No te podría dar fecha cierta. Esto es parte de las decisiones que tienen que tomar los mismos consejeros regionales. Pero, obviamente, se están regalando antecedentes porque hoy siguen saliendo más antecedentes y tremendamente preocupantes. Ahora lo que estamos haciendo es revisar, por ejemplo, los proveedores y si efectivamente o no se realizaron estos servicios, se entregaron estos bienes. O sea, estamos trabajando en esta tarea de fiscalización y en ese sentido tengo que destacar el trabajo que están realizando nuestros CORE porque están haciendo la pega y ahí están los resultados. Diputado Cristian Araya, muchas gracias por el contacto esta noche, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. 2 minutos faltan para las 9 de la noche. Seguimos con otro tema vinculado precisamente al gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, a propósito de estos cuestionamientos que comentábamos han surgido de un informe de Contraloría. Tuvo que salir a entregar explicaciones sobre el uso de estos recursos públicos en coachings directivos realizados durante el año 2024 y en los que, según este informe de la entidad fiscalizadora, habrían sido utilizados en realidad para su campaña a la reelección, al discutir y preparar a sus funcionarios sobre temas relativos a la política. Los consejeros regionales de la oposición ya anunciaron, como les comentábamos, una eventual solicitud de destitución en contra del gobernador Orrego. Miguel Ángel Araya nos cuenta. Aquí no ha habido ni un solo peso del gobierno de Santiago que haya ido a parar a mi campaña a la reelección como gobernador. Esa es parte de la defensa que ha hecho el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, luego de que se conociera a través de un informe de la Contraloría General de la República que identificó el posible uso de recursos públicos en el marco de la campaña electoral para su reelección. Se trata del informe 873, emanado por el organismo que dirige Dorothy Pérez, en el que se analizaron las diversas transferencias realizadas por las gobernaciones a lo largo del país, detectando irregularidades en varias de ellas. En el caso del GORE de Santiago, se develó que el organismo pagó más de 31 millones de pesos para la contratación del servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024. Sin embargo, en dichas capacitaciones a directivos del GORE se conversaron y analizaron temas que se vincularían con la campaña a reelección de Claudio Rego, según identificó la Contraloría. En consecuencia, no solamente este no es un proyecto del 2024, es un proyecto que viene del 2021, no solamente no comprende solo acompañamiento directivo, comprende jornada y aplicación de todo tipo de test, sino que además los informes dan cuenta del trabajo de gestión que se realiza, aun cuando se mencionen parte del contexto político. No obstante a las explicaciones dadas por el gobernador Orrego, consejeros regionales de la oposición han sido críticos con lo conocido en el informe de Contraloría, incluso anunciando desde la bancada republicana que invitarán a los cores de Chile Vamos a la presentación de una solicitud de destitución ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Están los antecedentes de Procultura que investigó fielmente el Congreso, que están en manos de Fiscalía. Están los antecedentes de la Comisión de Control de Gestión, que acaba de señalar Sergio Morales. Está el informe final que emitió Contraloría el día de ayer, donde dice claramente que existe una falta a la probidad y que se inicia un proceso sancionatorio y se inicia al mismo tiempo un envío de antecedentes a el Ministerio Público. Como bancada republicana es de responsabilidad que invitaremos a la bancada de Renovación Nacional y a la UDI para iniciar un proceso de destitución en el Tribunal Calificador de Elecciones. Tenemos un pleno el próximo miércoles, el miércoles 11, donde queremos preguntarle al gobernador y a su equipo que nos entreguen la información, que nos entreguen las actas, por qué respondían de esta manera la Contraloría, y ahí tomar la mejor decisión para los vecinos de la región metropolitana.
En ese sentido, vamos a analizar todas las opciones disponibles, ya sea cooperar con la Contraloría, ver qué ocurre en el procedimiento fiscal o incluso, si es necesario, hasta ir al TRICEL para tratar de generar justicia en este proceso y aclarar la información. Los antecedentes recopilados por la Contraloría ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que sean analizados y se tomen las medidas correspondientes en caso de que se configuren posibles delitos de corrupción. En razón al último informe emanado de la Contraloría General de la República respecto de la fiscalización efectuada al interior del Gobierno Regional Metropolitano, en cuanto a las observaciones levantadas que dicen relación al manejo y gestión de determinados fondos públicos, se ha decidido por parte de la Fiscalía Nacional remitir estos antecedentes a la Fiscalía Regional Oriente para que ésta ejecute todas y cada una de las diligencias necesarias para determinar la existencia o no de hechos que puedan revestir carácter de delito y, en tal caso, ejercer la acción penal correspondiente. Entre las irregularidades detectadas por Contraloría, también resalta que de las 52 sesiones de coaching directivo que se realizaron, solo se entregaron las minutas de 28 reuniones, de las cuales 16 resultaron estar ligadas a temas de campaña, con entrevistas a funcionarios que mencionan la preocupación por las encuestas que existía o con reportes que explícitamente se llaman campaña, campaña, campaña. Desde la Gobernación de Santiago ya anunciaron que los próximos días ingresarán a la Contraloría un recurso de reconsideración, buscando que el ente fiscalizador revise, modifique o revoque el informe que ha remitido a varias gobernaciones del país. El Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella en contra de 4 funcionarios del Ejército por el caso Conscriptos de Putre. Según esta acción penal, los uniformados habrían incurrido en los delitos de apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público. El Consejo de Defensa del Estado indica en esta querella que durante la instrucción militar, los soldados fueron sometidos a una serie de apremios, como recorrer caminos en punta y codo, y fueron expuestos también a condiciones insalubres, insanas y altamente nocivas para la salud. Dichas condiciones, dice el organismo, llevaron a la muerte al conscripto Francisco Vargas. Los accidentes que lamentablemente han terminado con niños o niñas perdiendo la vida tras caer de edificios en altura han vuelto a poner el foco en la seguridad en balcones y ventanas. El Ministerio de Vivienda, de hecho, impulsará una moción que busca facilitar la instalación de protecciones que podrían evitar claramente estas tragedias. María Luisa Carrión nos cuenta. Estaba avisando que había un niño en la ventana y ahí empezaron a salir los del edificio del otro lado, al frente. Estamos hablando de un menor de 5 años que cae en un 10º piso. Un niño de 8 años de edad cae desde el piso 22. No queremos seguir dando estas noticias. En promedio, en nuestro país pierden la vida 4 o 5 niños cada año por caídas desde edificios. Cuando apenas nos entregaron el departamento, nosotros hicimos, antes de venirnos con todo, hacer la gestión de instalar mallas. Y cada cierto tiempo las vamos renovando también, porque igual se van desgastando. Puede ser un adulto, puede ser un niño, puede ser la mascota o cualquier persona, porque a veces uno está y como es bajo, puede ocurrir un accidente. Un tema que lamentablemente volvió a generar controversia por el accidente de 2 hermanos en San Pedro de la Paz. Uno de ellos perdió la vida. Pero no son los únicos. Un niño de 3 años ya había sufrido la misma situación en marzo en Independencia. En 2024, un menor de 12 años murió en Iquique tras caer de un piso 11. Y así, un triste listado que no debiera existir. Lo primero que nosotros hicimos fue un catastro de todos los niños que vivían en la comunidad. Por ende, las mallas de seguridad son obligatorias cuando existen niños pequeños en los departamentos, igual con las mascotas, porque también cuando hay mascotas también tenemos que protegerlas. Tal como lo escucha, en este condominio de la comuna de La Cisterna, en la región metropolitana, es obligatorio tener esta medida de protección, algo que se puede establecer en los reglamentos de copropiedad. Puede haber más normas prohibitivas, pero nada reemplaza para el que vive en un edificio que la propia comunidad tiene una asamblea de copropiedad, que es la que toma las decisiones principales y establece el reglamento con quórum fuerte, y en segundo lugar es un comité de administración que nombra a la propia asamblea que tiene que velar por esto. Así es posible entonces que se exija a través del reglamento interno, pero si quiere ir más allá, por medio de una moción parlamentaria dejar establecido por ley que no se pueda prohibir a los propietarios o arrendatarios la instalación de dispositivos de seguridad permanente
componentes que impidan la caída de una persona. Esto para poner por delante la seguridad a la estética. Lo que nosotros venimos hoy día con esta iniciativa de ley es a profundizar esas posibilidades con la no prohibición, porque efectivamente en algunos casos se ha priorizado más por la estética del condominio que utilizar los elementos de seguridad que hay disponibles en el mercado, que las comunidades lo pueden adquirir. Y así no quedaría sujeto a imposiciones internas de los condominios. Lo que sí se podría establecer son estándares de diseño y mantenimiento. Con esta normativa se busca reforzar la facultad que ya tienen las comunidades en esta materia. Yo creo que la ley debiera avanzar hacia exigir en los edificios nuevos que estas cosas ya vengan incorporadas, de manera de no tener que estar preocupados de fiscalizar o de invitar a la gente a hacerlo, sino que ya vengan con todo ese equipamiento. Y acá hay varias cosas que pueden hacer las constructoras en sus diseños, y no solo hablamos de aumentar la altura de las barandas. Uno podría cambiar un poquito el diseño, que ese muro de protección, que yo digo que debería subir por lo menos 1,20 m, arriba, en vez de colocarle algo, termine una especie de curva hacia adentro, que se genere una protección hacia adentro, ¿no? Eso se ha hecho en otros países, y eso hace que el niño se va a quedar como protegido, no va a tratar de escalar. De exigir algo así se elevaría la normativa vigente de seguridad y, dicen los expertos, sin aumentar mucho los costos, aunque aquí se debiera poner por delante los beneficios, agregan, sobre todo si tenemos en consideración la cantidad de viviendas en altura que hay en nuestro país. El mundo artístico, cambiamos de tema, recibió una triste noticia. La noche de este miércoles murió Rodolfo Saglimbeni, director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Desde que asumió en septiembre de 2019, forjó un legado tanto en lo musical como en lo humano. Más de su historia, la nota de Pablo Figueroa. Pero hubo un domingo muy particular, que desperté con una música fantástica que venía a los oídos. Y cuando fui a la sala donde estaba el equipo de sonido, el tocadiscos del disco de pasta, me di cuenta cuál era la carátula del disco. Y era una música de un gran compositor austríaco que se llama Joseph Haydn, el concierto para trompeta. Esa música me marcó, ese despertar me marcó. Una obra compuesta hace 229 años fue el momento bisagra en la vida de él, que fue uno de los personajes más queridos del mundo de la música de cámara en muchos países del continente. Rodolfo Saglimbeni, quien fue la prueba que un profesional tiene dentro de sus principales convicciones que la música es universal, que la técnica y las formas no son más que el camino para expresar eso que tenemos los seres humanos, nuestros sentimientos. Que no darle las gracias por todo lo que hizo por nuestro país, por nuestra juventud, por la orquesta y en general por Chile. Con estudios en Venezuela y Londres, fue el primer finalista del concurso internacional de directores de orquesta de Besançon en Francia en 1985. Su relación con Chile fue desde septiembre de 2019, cuando asumió la titularidad del elenco de la Sinfónica Nacional. Ayudó a vivir esos momentos difíciles. El estallido por un lado, después la pandemia, que fueron muchos meses, ¿no? Años de dificultad. Y así una serie de circunstancias, de dificultades económicas, post-pandemia, pero siempre con un espíritu alto. El maestro realmente fue un tremendo líder también en términos de los elencos, el trato con los artistas era un momento muy sensible para todos. Y había que cuidar mucho que no se quebrara la orquesta, que las divisiones no entraran a la orquesta. Y en eso hicimos un trabajo muy cuidadoso ambos, los dos como equipo, de cuidar eso. Y eso fue lo que nos permitió salir adelante de todas las dificultades, porque créanme que fue muy difícil. Querido por todos, de carisma inmenso y dedicado a promover el arte como lenguaje universal. Pese a que sus artistas favoritos son de hace más de 2 siglos, siempre le interesó apoyar a los músicos que están por venir. Amaba a los jóvenes porque se formó justamente en Venezuela en un sistema, ¿verdad?, de orquestas juveniles que le dio a él todas las posibilidades para que él como músico se formara integralmente. Y cuando él hablaba justamente, se refería a los jóvenes, decía, claro, hay que trabajar con ellos. Su deceso llega a días de la inauguración de la nueva sala donde se presentará la Sinfónica por la cual tanto luchó.
Toda la temporada que viene, que pensábamos lanzar ahora próximamente, va a estar en honor a su persona. También el maestro, él fue activo en la programación, él se imaginó lo que iba a ser el nuevo BM20, este nuevo espacio artístico, de manera que las actividades que hagamos van a ser en tributo a su persona. Y así como la gran mayoría de los músicos presentes en esta imagen, en su despedida tras fallecer el miércoles por la noche víctima de un cáncer fulminante, a nosotros nos falta tiempo para expresar el sinfín de cualidades de una persona extraordinaria, que fue un gran aporte para el país. Así que nos sumamos a esta imagen. Aplausos a lo lejos, maestro. Hasta siempre, Rodolfo Saglimbelli. El gobierno de Donald Trump prohibió el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de una docena de países, mientras impuso restricciones parciales a otras 7 naciones. El mandatario justificó estar protegiendo a su país de terroristas extranjeros, dijo, y otras amenazas a la seguridad nacional. Antonia Galilea nos cuenta la siguiente nota. The recent terror attack in Boulder, Colorado, has underscored the extreme dangers posed to our country by the entry of foreign nationals who are not properly vetted, as well as those who come here as temporary visitors and overstay their visas. We don't want them. Diciendo no los queremos, Trump firmó este miércoles una orden que le prohíbe totalmente el ingreso a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países, mientras que le restringe parcialmente la entrada a otros 7. El presidente estadounidense justificó la medida con el reciente ataque en Colorado contra un grupo de manifestantes pro-israelí, en el cual se arrestó a un hombre de origen egipcio como principal sospechoso. Sin embargo, Egipto quedó fuera de la lista de países a los que se les impide la entrada. Well, because Egypt has been a country that we deal with very closely. They have things under control. The countries that we have don't have things under control. And why now? I can say that it can't come soon enough, frankly. We want to keep bad people out of our country. The Biden administration allowed some horrendous people, and we're getting them out. One by one, and we're not stopping until we get them out. Gran parte de las naciones perjudicadas son de África y Asia, y sus poblaciones son de mayoría musulmana, aunque también hay países latinoamericanos entre los afectados. Específicamente, la prohibición total se aplicará a los ciudadanos de Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Por otra parte, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela son los países sancionados parcialmente. Sinceramente, desconozco el motivo de esta prohibición. No entiendo bien las políticas estadounidenses actuales, pero las consecuencias son claras. Más sanciones, mayor presión económica, miles de esperanzas perdidas y otras repercusiones. Estados Unidos está socavando el progreso que hemos logrado en materia de seguridad y no parece apoyar la estabilidad de Somalia. Los jóvenes no deben dejarse de engañar por las mentiras y la propaganda de Estados Unidos. Estados Unidos está socavando el progreso que hemos logrado en materia de seguridad y no parece apoyar la estabilidad de Somalia. Los jóvenes no deben dejarse engañar por las mentiras y la propaganda de Estados Unidos. No es primera vez que Trump lanza una orden de este tipo, ya que durante su primer mandato prohibió viajar a Estados Unidos a ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana. Pero esta vez incluyó a países de otro continente, como Cuba y Venezuela. Caracas fue uno de los primeros en reaccionar al anuncio de la prohibición parcial, bajo la excusa de la Casa Blanca de que carece de una autoridad central competente para emitir documentos de viaje. Quienes gobiernan Estados Unidos es gente mala, es el fascismo, son los supremacistas, los que se creen dueños del mundo y persiguen a nuestro pueblo y persiguen a nuestra gente sin ninguna razón. La polémica orden, que entrará en vigor el lunes 9 de junio, permitirá excepciones a residentes permanentes legales, titulares de visas vigentes y otras categorías que sirven a los intereses de Estados Unidos, según informaron las autoridades.
No es el único tema por el que ha hecho noticia Donald Trump recientemente, hay mucho más. Alicia Contreras, editora del área internacional de CNN Chile, con nosotros. ¿Cómo estás, Alicia? Bien, ¿y tú, Seba? Parece que se provocó un quiebre importante en el gobierno de Estados Unidos. Importantísimo. Se desató la guerra y así ya describen esta pelea entre Donald Trump e Elon Musk, que se fue desarrollando a lo largo del día y públicamente. Eso es lo más importante. Las últimas imágenes que tenemos de ambos fue cuando hace menos de una semana Donald Trump despidió a Elon Musk de la administración. Ahí le está entregando las llaves de la Casa Blanca. Ambos, ni más ni menos. Ni más ni menos. Ambos hablando en muy buenos términos. Y después de esta despedida, Elon Musk ya comenzó a hacer más reiterativas sus críticas a la ley de presupuesto de Donald Trump. Este es un proyecto de ley de Donald Trump que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes y que él llama el más hermoso y bello proyecto de ley, que es un proyecto insignia para los mandatarios. Sin embargo, Elon Musk lo estaba criticando porque, según él, aumentaría el déficit presupuestario. O sea, que no era muy ambicioso, digamos, el proyecto. Exacto, y que en eso también coincidían varios economistas. De hecho, hay problemas en el Senado para que se pueda aprobar este proyecto de ley. Elon Musk también estaba criticando a los senadores para disuadirlos de que votaran por él. Hoy por primera vez Donald Trump se refiere a estas críticas mientras recibía al canciller alemán. Y en un tono más bien triste, él dice que está decepcionado de Elon Musk, que no entiende por qué critica su proyecto de ley, que hubiese preferido que lo criticara a él personalmente. Una declaración que pagó después el precio por esto, porque efectivamente Elon Musk lo criticó personalmente. Hay que recordar que Elon Musk entra a la Casa Blanca, digamos, al gobierno con un propósito muy concreto, que era este programa para recortar gasto, para reducir el tamaño del Estado y hacer más eficiente. Por lo tanto, este era un tema particularmente sensible para él, digamos. Exactamente, objetivo que no logró. Por lo demás. Por lo demás. Finalmente, Donald Trump dice que está decepcionado, que tenía una buena relación. Esa es la palabra clave. Tenía una buena relación. Importante el tiempo verbal. No sabe si la va a volver a tener y ahí Elon Musk comienza a tuitear y hace distintos golpes. Primero dice que sin él, Donald Trump no hubiese ganado. Hay que recordar que Elon Musk le entregó varios fondos a la campaña de Donald Trump. Claro. Después lanza una bomba a Donald Trump, que le responde a través de Truth Social, su propia red social, no usa X, que dice, bueno, entonces Elon Musk está loco. Básicamente le está criticando nuestro presupuesto porque termina con la subvención a los autos eléctricos, que afecta directamente a Tesla. Las acciones de Tesla caen en ese momento. Caen con fuerza, 14% hoy día, ¿no? Sí, tal cual, 14% caen y finalmente Elon Musk lanza su bomba y él dice, esta es la bomba. Donald Trump está involucrado en los archivos de Jeffrey Epstein, que es este pedófilo que fue condenado y que de hecho se suicidó mientras esperaba otra condena. Exacto. Así terminó esta guerra que se sigue desarrollando y que fue a todo público. Pero claro, y con, digamos, acusaciones y dardos cruzados muy duros que muestran cómo va subiendo en definitiva el tono de este gallito entre los dos hombres sumamente poderosos en lo político y en lo empresarial. Amigos a rivales, vamos a ver el informe de Laura Soto que nos cuenta qué fue lo que ocurrió. He saved free speech. He created so many different great things. Come here. Take over, Elon. Just take over. Se lanzaban elogios mutuamente. And we had one president who couldn't climb a flight of stairs, and another who was fist pumping after getting shot. No solo fue su mayor donante de campaña, sino también el de todo el ciclo electoral de 2024. El presidente incluso le dedicó unas palabras tras ganar las elecciones. A star is born, Elon. Now he's an amazing guy. We were sitting together tonight. You know, he spent 2 weeks in Philadelphia and different parts of Pennsylvania campaigning. Compartieron hasta en los momentos más íntimos. ¿Cómo fue que esa relación tan estrecha pasó de eso a esto? Elon and I had a great relationship.
I don't know if we will anymore. No ha pasado ni siquiera una semana desde que Elon Musk dejó Washington y su estrecha amistad con Donald Trump ya pasó a mejor vida. El viernes pasado, el presidente estadounidense lo despidió en la oficina oval y hasta le dio un regalo. A very special that I give to very special people. Pero las tensiones que se gestaban antes de su salida parecieron ser más fuertes que la imagen de cordialidad que quisieron mostrar. Y es que el hombre más rico del mundo no pudo superar su aversión hacia el proyecto de ley presupuestario insignia de Trump, que, según proyecciones, aumentaría considerablemente el déficit del país, socavando, según argumenta Musk, sus meses de trabajo en el Departamento de Eficiencia Gubernamental. El martes pasado, el magnate calificó la iniciativa como una abominación repugnante. But I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here. He knew it better than almost anybody. And he never had a problem until right after he left. He said the most beautiful things about me. And he hasn't said bad about me personally, but I'm sure that'll be next. But I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. La pugna escaló este jueves. En su conferencia de prensa tras recibir al canciller de Alemania, Trump dijo creer que de todas formas habría ganado Pensilvania fácilmente, estado clave donde Elon Musk hizo campaña por él. Ante esto, el magnate respondió en X. Sin mí, Trump habría perdido las elecciones. Los demócratas controlarían la Cámara de Representantes y los republicanos tendrían 51-49 en el Senado. ¡Qué ingratitud! El CEO de Tesla continuó criticando el proyecto en sus redes, el cual tildó de grande y feo, haciendo un juego de palabras con los calificativos que usa Trump para referirse a él, grande y hermoso. El presidente terminó por responder en Truth Social. Elon estaba agotándose. Le pedí que se fuera, le quité su mandato de vehículos eléctricos que obligaba a todos a comprar autos eléctricos que nadie más quería. Eso que él sabía desde hacía meses que iba a hacer. Y simplemente se volvió loco. Trump argumenta que la molestia de Musk por el proyecto se centra en la derogación de los subsidios a los vehículos eléctricos que benefician a Tesla. La manera más fácil de ahorrar miles de millones de dólares en nuestro presupuesto es cancelar los subsidios y contratos gubernamentales de Elon. Siempre me sorprendió que Biden no lo hiciera. De ahí, Musk lanzó la bomba, vinculando al mandatario con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein. Es hora de lanzar la gran bomba. Donald Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. Que tengas un buen día, DJT. No me importa que Elon se vuelva en mi contra, pero debería haberlo hecho hace meses. Este es uno de los proyectos de ley más importantes jamás presentados en el Congreso. Yo no he creado este desastre. Solo estoy aquí para arreglarlo. A medida que se intensificaba esta batalla, las acciones de Tesla se desplomaron nuevamente, con una caída de 14%. En medio de todo esto salió además un mediador inesperado, el cantante Kanye West, que en sus redes sociales dijo: hermanos, por favor, no se peleen, los amamos mucho a ambos. El proyecto de ley fue aprobado por un estrecho margen en la Cámara de Representantes y ahora la preocupación de la administración Trump es que la iniciativa peligre en el Senado debido a las quejas de quien fuera su gran amigo. Muchos memes dejó también esta guerra entre ambos. Va a ser muy interesante ver en todo caso, Alicia, qué es lo que está detrás de este conflicto. Porque cuesta creer que la ruptura tan profunda y tan fuerte, con esas acusaciones de lado y lado, se haya producido solo por las diferencias en torno al presupuesto. ¿Qué hay detrás? Es algo que probablemente vayamos conociendo en las próximas semanas. Exacto. Ahora, ocurre justo después que Elon Musk deja la administración, que se cumple el plazo que él tenía para trabajar con Donald Trump. Y claro, él comienza a lanzar sus críticas. Ahora, esto no fue lo único que pasó en Estados Unidos. También ocurrió otra noticia importante, pero que fue opacada por esta guerra. Ambos enemigos, también podríamos decir, en esta guerra arancelaria, finalmente hablaron por teléfono. El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente Donald Trump hablaron por 90 minutos. ¡Wow! Fue una reunión larga entonces. Exacto, una conversación telefónica después de esta guerra que comenzó Donald Trump con los aranceles, pero que finalmente llegaron a una pausa de 90 días. Hoy finalmente hablan ambos mandatarios. Dijeron que solo hablaron de temas comerciales. Ambos se
invitaron mutuamente a sus países. Hay que ver si es que eso ocurre, pero confirmaron que sus equipos comerciales se van a reunir entonces para ver este tema de esta guerra que está afectando actualmente a los consumidores, y según China pidió a Estados Unidos terminar con estas medidas que lo están afectando comercialmente. Vamos a ver cómo reaccionan los mercados mañana, ¿no? Las bolsas en Asia, en Europa, luego en Estados Unidos también, porque estas señales son súper importantes para ver si es que se plasma luego en un cierto acuerdo para tratar de zanjar este tema. Gracias, Alicia. De nada. Nos vamos a la pausa, ya volvemos, seguimos con CNN Prime. Estas han sido las noticias más importantes de Chile y el mundo aquí en CNN Prime. Gracias por acompañarnos, sigan en la sintonía de CNN Chile. Buenas noches.